hacker que murió el año pasado, Keith Mitnick. Y el hombre en el hotel hackeó la red Wi-Fi del hotel. Wow. De alguna forma, ese momento a mí me mostró que lo mío era hackear en el buen sentido de la palabra para encontrar riesgos. Y yo siempre lo pongo de ejemplo porque creo que me como que despertó algo en mí. Soy de profesión abogado, pero de alguna forma siempre he estado trabajando con tecnología y mi pasión es la tecnología. Entonces creo que eso fue un punto a mí disruptivo que hizo que viera la tecnología de otra forma. Wow, qué bien. Pues Germán, muchísimas gracias por esa conversación. Recíbalo por favor con un fuerte aplauso para que disfrutemos entonces esta conferencia. Muchísimas gracias. Pues primero que todo agradecer a Azorriesgo por la invitación, a Hernando, a Adriana y a todo el equipo de Azorriesgo. Yo lo que quiero comentarles esta mañana un poquito es lo que está pasando ahorita y cómo de alguna forma uno tiene que entender los temas de ciberresiliencia. Hoy en día es una realidad que la ciberseguridad se convierte pues, en algo fundamental en cooperativa, sector bancario, financiero, cualquier tipo de empresa. Y sobre todo ahorita está teniendo un paradigma muy interesante porque con el tema de IA cada vez los riesgos son mucho más fuertes, por así decir, mucho más débiles y cualquiera nos puede hackear. Y lo que les quiero mostrar hoy en el día de hoy es cómo hoy en día con la IA está pasando algo que de alguna forma parecía antes de película y que yo lo veo hoy en día todos los días. Los ataques cada vez van a ser más especializados, los ataques con clonación, deepfake, audio, voz, hacen que sean mucho más difíciles de detectar y que por lo tanto el tema de riesgo tenga que verse de forma distinta. Entonces, y por lo tanto que eso lleve a que tengamos que tener un concepto de ciberresiliencia porque algo nos va a pasar. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando uno de pronto mira el tema de IA, no sé si les ha pasado que de pronto algo era antes de película. Uno pensaba en IA y ¿qué película se les viene a la cabeza? Odisea, esa es una. Terminator 2. ¿Se acuerdan cuando Skynet cogía y prácticamente acababa con la humanidad? Hay ahorita una muy buena que los invito para que le vean que se llama Rebelión, está en Max, que muestra cómo la IA va a tener, digamos, dos aspectos, Occidente y Oriente, y muchas personas van a empezar a prohibir la IA, los gobiernos, y eso ya empieza a pasar, por todo lo que lleva. Anoche estaba viendo un momentico mientras venía para acá, una que se la recomiendo para el domingo que no tengan nada que hacer, que se llama ¿Y ahora qué? Que me muestran a Bill Gates hablando de IA, y él dice, oiga, estamos en un momento donde ya tenemos algo mucho más inteligente que el ser humano, ¿y ahora qué va a pasar con todo esto? Entonces, eso es una realidad, y el presente se vuelve de película, pero también la parte es que la ciberseguridad se vuelve fundamental porque lo utilizamos de una forma positiva, pero también hay algo, o hay personas que la están utilizando para hacer estafas, para hacer phishing, para hacer violación de datos. Entonces también empieza a integrarse muchos aspectos de ciberseguridad. ¿Y por qué es importante esto? Porque la IA está dando un salto grandísimo. IBM hace unos años con ajedrez pusieron a jugar si no estoy mal, creo que fue Kasparov con IBM con Watson. Hace 4 o 5 años fue AlphaGo con esa persona. Go es como decir el ajedrez chino de alguna forma mucho más exigente mentalmente, y pasó algo interesante en ese momento. La IA hizo algo que fue un movimiento que se anticipó por completo y que hizo algo que que era el campeón de Go no esperaba. Ahí cambió todo de alguna forma en los temas de IA. ¿Y por qué es importante esto? Porque ahí empezó a darse cuenta que la inteligencia artificial era mucho más rápida para muchos temas y que empezaba a tener una evolución que la tecnología no la ha tenido durante los últimos 15 años. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no solamente por el uso, Netflix le tomaba 5 años tener los usuarios que tiene hoy en día ChatGPT, que le tomó 5 días. Entonces, se empezó a acceder a la IA desde el año pasado de una forma muy rápida. Y miren en Netflix el documental de ahora de Bill Gates. Él habla con los creadores de ChatGPT, de OpenAI, y él dice, oiga, estamos en un momento donde cada vez va creciendo mucho más. ¿Y la IA cómo funciona? Cuando ustedes están hablando con ChatGPT, ¿algunos de ustedes qué IA han utilizado? ChatGPT, ¿cuál más han utilizado? Copilot, ¿cuál más? Gemini, por ejemplo, de Google. Funciona por unos temas de token. Entonces, cuando uno va escribiendo con los tokens, la IA hay unas que utilizan más token. Y entre más token tenga, lógicamente la conversación va a ser mucho más rápida.
Pero todo esto ha pasado durante los últimos 2 años, digamos una adopción muy rápida. ¿Qué hacían mientras tanto los ciberdelincuentes? Estar pensando cómo también hacer IAs o inteligencia artificial para hacer el mal. Entonces también salió, por ejemplo, WormGPT, que fue una IA también centrada en apoyar a los ciberdelincuentes o a los crackers, porque el hacker es el bueno, y ahorita lo vamos a ver. El ciberdelincuente o el cracker, digamos, son los malos. El hacker lo hace por temas técnicos, académicos, científicos, es diferente. Entonces, empezó también por un lado la IA a crecer, pero por otro lado, oiga, se dieron cuenta los ciberdelincuentes que tienen algo que de pronto no todo el mundo tiene, que es malicia, que se podía utilizar también la IA para muchos aspectos malos, entre ellos generar phishing. Entonces empezó también diciembre, enero, a hacerse estafas, todo tipo de servicios, muchos aspectos. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque apenas salió la IA, pues la gente dijo, ¿y qué pasa si empiezo a preguntarle a la IA con PROM, que es la orden, para que de pronto haga cosas que no son tan éticas? Y miren cómo también empezaron a llegar los ataques de PROM, que de pronto frenaba la IA, pero ya hubo una instrucción que empezaron a saltarse para que la IA tuviera máximo potencial. Y le decían, mira, soy Dan, piensa como Dan, por lo tanto haz todo lo que yo quiero que hagas. Entonces, si se dan cuenta, se empezó a hackear de alguna forma la IA con ataques de PROM. Porque cuando digo hackear, es mirar, descubrir fallas, descubrir vulnerabilidades, descubrir riesgos. Hackear, y eso es lo primero que quiero que aprendan esta mañana, es descubrir riesgos de lo que está pasando. Que si me pasa algo arriba, me puedo caer del segundo piso. Es un riesgo. Entonces, este es un videito, si quieren, podemos darle clic ahí a la presentación si me ayudan allá en consola. Yo, por ejemplo, anoche le preguntaba a ChatGPT, oiga, estoy en un auditorio con 80 personas, ¿qué puedo hacer para hackearlos de forma ética? Primero me decía que no y luego empezaba a darme ideas de cómo se pueden hackear. No los voy a hackear ni no se preocupen, pero le empezaba a dar unas ideas. Entonces le decía a uno, pruebas de ingeniería social, haga temas de dispositivos móviles, utilice, mire cómo están conectados en sus dispositivos. ¿Será que eso le sirve a un ciberdelincuente? ¿O será que también nos sirve a los que trabajamos en ciberseguridad para protegerlo, a las empresas, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos hacen que cada vez sea más necesario usar la IA de forma positiva, pero también para encontrar esos riesgos. Y los riesgos pues están asociados también al uso de, digamos, de esos LLM como tal, donde cada día los podemos incorporar a muchos aspectos, parte contable, parte financiero, el tema de código, como lo decía ahorita en la conferencia, para mirar temas de precios de mercado. Pero eso es bien importante porque todas estas IAs o todas estas inteligencias generativas, pues de alguna forma empiezan también a ser usadas por ciberdelincuentes, que empiezan como a sacar tarjeta roja y a decirnos, oiga, yo también puedo utilizar la IA para ser más malicioso. Yo también puedo usar la IA para tratar de pronto de hackearlo usted. Y esto pues es una realidad, entonces ya empieza a verse temas como ataques más automatizados, temas de malware, temas de phishing. Entonces ya los mensajes que a ustedes le llegan, no ha pagado el Netflix, por favor da clic acá, ya se están haciendo con IA. Porque ya el ciberdelincuente sabe cómo redactar un mensaje para que te guste. Y lo más interesante de todo esto es que el hombre ya antes lo hacía general, ahora busca y va y dice a Pedro, ¿a ti te gusta esto? Y te envía el mensaje adaptado para que tú lo abras. O Carolina, ¿a ti te gustan los gatos? Te envía el mensaje para el tema de gatos. Todo el tema también de phishing y algo también que me está asustando muchísimo, cuando digo asustando muchísimo, que ahorita se van a dar cuenta, el tema de los deepfake. ¿Han escuchado o han visto deepfake? ¿Por qué el tema de deepfake? Porque ha tenido también una evolución en los últimos 7 meses y es riesgo para las compañías de una forma impresionante. Antes, por ejemplo, en temas de seguridad se escuchaba mucho, o se sigue escuchando la estafa del SEO, pero hoy en día usted piensa que va a estar hablando con Juan cuando no es Juan, es otra persona. Y pues también la parte de manipulación de IA y engaños para tomar decisiones también y hacer esos tipos de ataques. Entonces,
los ataques empiezan a tomar digamos, un aspecto distinto, mucho más especializado, mucho más fuerte, empiezan a ser cada vez más difícil de detectar. Por ejemplo, como les decía a ustedes, este es el ataque del SEO. Por ejemplo, este que ven acá es el director de una agencia de publicidad que a través de un deepfake lo trataron de craquear, y lo que el hombre hizo, pues lógicamente es darse cuenta cómo pues cada vez era es imposible detectar ese tipo de ataques, ¿no? También hace 2 años, Binance, que es una billetera cripto, wallet, también el directivo de Binance pensó que estaba en una reunión, hicieron todo el proceso en un tema de un Zoom, y lo que hicieron fue pues buscar manipularlo. Cada día que pasa, los delincuentes están utilizando ataques dirigidos. Están utilizando ChatGPT, LLM como tal para copiar códigos, para hacer los procesos mucho más fuertes. Y también algo que pasa ahí es que no solamente nosotros en el sector cooperativo de riesgo, sino también nuestros hijos cada vez van a empezar a utilizar más tecnologías de IA, y también los van a empezar también a crear mucho más riesgos. El tema de sextorsión, el tema de bullying, todo lo que tiene que ver también con imágenes. Entonces, a eso nos enfrentamos. Y miren también que esto es interesante, porque hoy en día un muchacho de menos de 18 años puede utilizar una IA mucho más fácil que de pronto lo utiliza una persona mayor de 18, porque tiene todo el tiempo para probar, para hacer, para clonar una voz. Y el bullying también empieza a ser utilizado para el tema de IA. Y son muchos los riesgos, el riesgo de clonación de voz. Acá se pixela un poquito la imagen, pero de pronto acá ustedes pueden ver de riesgos de clonación de voz, pueden ver temas de llamadas falsas, deepfake, temas de ingeniería social. Hoy en día la IA ha evolucionado tanto para los temas de ciberseguridad que los ataques de páginas web pueden ser mucho más automatizados. Y desde China están creando, buscando URLs, entonces de pronto una cooperativa tiene la página web, pues ya con IA empiezan a buscar riesgos, empiezan a examinar qué vulnerabilidades tienen. Entonces, son muchos esos riesgos que ustedes se pueden dar cuenta que hay algunos. Está el tema de phishing, está el tema de inyección de PROM, está el tema también de suplantación de identidad y violación de datos, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, son varios riesgos que empiezan a haber. Pero acá, como les digo, por un lado están los hackers, que somos los buenos, que buscamos riesgos para las empresas. Ya se dieron cuenta hoy en día, el término hacker ha ido cambiando mucho. Y cuando se empezaba a hablar de hacker, los hackers eran los ingenieros de sistemas del MIT, que empezaban a buscar vulnerabilidades. Lo hacían para crear, para construir. Por ejemplo, Shakira es una hacker, Lady Gaga es una hacker, porque crean, porque construyen, distinto al ciberdelincuente o al cracker. Ese término me empezó a mí a crear muchos aspectos. Ahorita les voy a mostrar por qué. Porque yo decía, oye, pero ¿por qué los medios de comunicación muestran tanto? Atrapan a hacker cuando es un ciberdelincuente o un cracker, porque busca un provecho económico, porque busca algún tipo de beneficio.